Windows Rev 08 es el sistema escogido en el día de hoy. Un sistema operativo modificado, basado en Windows 10 y la ISO tiene un peso de 3.66 GB. Todo el crédito para su creador, el youtuber Mauro Cerqueiro. Y si deseas adquirir este Windows Rev 08, te dejaré el enlace de descarga en el primer comentario fijado. Una vez instalado nos saldría el asistente de validación de Windows. Al iniciarse, vemos que las letras del asistente han sufrido un rediseño con respecto a la Rev 07. Y si damos a la tecla A, tendríamos la documentación acostumbrada. Y si tocamos la tecla B, iniciaríamos el proceso de post-instalación una vez reiniciado el sistema. Después de reiniciar el sistema, tocaríamos nuevamente una tecla en el teclado y en unos segundos nos saldría si deseamos comenzar el proceso de SFC Scan Now. En mi caso diré que no con la letra N y después tendríamos que esperar a que se realicen todas las optimizaciones. Luego se volvería a reiniciar el sistema, ya listo para su primer inicio. Ya dentro del sistema tiene el mismo fondo de Windows 10 oficial y el menú de inicio también sería el oficial de Windows 10. En el escritorio veríamos accesos directos a este equipo, a la papelera de reciclaje, al navegador Edge basado en Chromium y a un bloc de notas que si lo abrimos veríamos los cambios realizados en el proceso de post instalación que se realiza después de instalado el sistema. Origen del sistema. Si escribimos el comando winver, podríamos observar que este Windows Rev 08 estaría basado en Windows 10 21H2, concretamente la build 19044.2364. Rendimiento general. Si abrimos el administrador de tareas, podríamos apreciar que primeramente este Windows Rev 08 estaría corriendo 33 procesos en segundo plano. Y si vamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría con un uso cerca del 3 al 5%, de una forma excelente. Y en cuanto a la memoria RAM, serían 1.3 GB de 4 posibles. Capacidad en disco. Si nos vamos al explorador de Windows y damos a las propiedades, veríamos que este Windows Rev 08 estaría ocupando 11.2 GB de espacio en disco. Aplicaciones. Para ver las aplicaciones que tiene este Windows Rev 08, iremos como siempre al panel de control. Y primeramente tendríamos el navegador Edge basado en Chromium, en Microsoft OneDrive, luego los Visual C++ de 2005 a 2022 y el compresor WinRAR 6.11. Si nos vamos a las actualizaciones, vemos que cuenta con 6 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y si vamos a sus características, ya este sistema incluye los NetFramework 3.5 y 4.8, así como las características esenciales para un óptimo funcionamiento del sistema operativo. Menú extendido. Si damos clic derecho no veríamos nada, pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, veríamos muchas herramientas. Primeramente herramientas generales, tales como configurar impresora, configurar firewall, el Windows Update, el Windows Defender, etc. Luego optimizadores básicos para el sistema, para optimizar el streaming, optimizar las aplicaciones y producción, optimizar el internet y el arranque en placas ADI y AMD. Luego optimizadores gaming, para optimizar la CPU, la latencia, el ping, el mouse, etc. Windows limpieza, con limpiadores y desinstaladores de aplicaciones. El apartado de drivers, con opciones como Snappy Driver y 3DP Chip, así como los sitios de descarga oficiales de AMD, Nvidia e Intel. Un apartado de entretenimiento, con sitios de anime, películas y deportes. Y por último un apartado de donación para apoyar a Mauro en este excelente proyecto de Windows. Personalización. La personalización de este Windows Rev 08 está en el apartado visual del menú extendido. Y si le damos clic tendríamos el siguiente menú, que comienza como de costumbre con la coloración del sistema, donde el sistema viene ya en modo oscuro por defecto. Y si tocamos la tecla C, lo pondríamos a tema claro. Y si volvemos a tocar la tecla D, regresaría al modo oscuro.
Luego tendríamos los temas, con el Aero Base por defecto y el tema Winteros, el cual activaremos tocando la tecla B. Y vemos que en este Rev 08 un nuevo fondo de escritorio, más sencillo y minimalista. Después tendríamos la barra de tareas y transparencia del sistema, al cual aplicaremos la opción V1. Y como pueden apreciar, la barra de tareas se pondría completamente transparente. Algo a destacar, como diferencia a versiones anteriores, sería la eliminación del pack de iconos y el Rainmeter con las skins, ambos presentes en la Rev 07 y que aquí como ven no aparecen. Si te gustó la review, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal con campanita activada para que no te pierdas la siguiente review aquí en el canal. Y si te interesa este Winteros Rev 08, te estaré dejando el link de descarga en el primer comentario fijado. Y si deseas más videos basados en Windows 10, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.